algún momento lo vimos el año pasado cuando estábamos viendo semiología sobre como causa de un paciente con síndrome febril prolongado. El cuadro como tal de endocardititis infecciosa es bastante complejo en cuanto al abordaje y a la sospecha inicial. Una vez que uno ya tiene el diagnóstico, es bastante sencillo y está todo protocolizado. El tema es cuando uno se tropieza con un cuadro que puede ser una endocardititis infecciosa. ¿Sí? Es un cuadro que tiene un abordaje multidisciplinario, desde bioquímicos, bacteriólogos, clínicos, cardiólogos, cardiocirujanos, hemodinamistas. Tiene un montón de profesionales involucrados y es importante detectarlo, que más que nada es un cuadro en el cual hay que sospecharlo. Entonces, una vez que lo sospechamos y tenemos la certeza de que lo es, el resto ya está. El tema es cuando llegamos al diagnóstico de tal. Entonces, inicialmente, en la guía de la Sociedad Europea de Cardiología 2023, que fue de mayo, así que esto es nuevito, fue una guía de tratamiento, diagnóstico y de práctica clínica. Entonces, tenemos una serie de población en riesgo, una incidencia y una mortalidad que viene en ascenso, quizá con el envejecimiento de la población, gérmenes que han variado en su frecuencia y han aumentado su resistencia por el mal uso de antibióticos. Se introduce la posibilidad de hacer un esquema oral, no solamente las 6 semanas endovenosos, y profilaxis en pacientes en la población de riesgo. ¿Qué es la profilaxis? Por ejemplo, todo procedimiento que genere algo de bacteriemia, como procedimientos gastrointestinales como una endoscopía, procedimientos odontológicos, requieren una profilaxis antibiótica para evitar esa bacteriemia que en un paciente con algunos factores de riesgo, por ejemplo, una válvula dañada, una válvula protésica, puede ser que la bacteria se pegue, no se vaya más y tengamos una vegetación y todo lo que viene de esas complicaciones. Entonces, inicialmente identificamos la población de riesgo como gente, ¿sí? Con cierta edad, tengo una criatura extraviada, ahí estamos. Pacientes con factores de riesgo, también los que hacen diálisis, que todo el tiempo su sangre 3 veces por semana en hemodiálisis sale a dar vueltas por otra parte, aunque esté estéril y muy limpito, puede suceder. Drogadictos endovenosos, ¿sí? Y pacientes obviamente inmunosuprimidos. Entonces, básicamente la endocarditis es una enfermedad del endotelio cardíaco. Esto es importante porque salió del concepto de que solamente la patología valvular. Y acá introducimos todo lo que son los dispositivos intracardíacos como marcapasos, cardiodesfibriladores implantables, que pueden ser parte del endotelio cardíaco. Entonces, además de endocarditis, ponemos el concepto de endarteritis infecciosa. ¿Sí? La lesión principal sigue siendo la vegetación. La vegetación es una masa de fibrina, ¿sí? Detritus que tienen en su centro bacterias parcialmente inactivas. Y eso tiene que ver porque muchas veces hay que tratarlas con dosis muy altas de antibióticos y por muchas semanas. El tratamiento inicial de la endocarditis infecciosa son 6 semanas. Es un montón. Muchas veces se puede hacer la mitad endovenosa, la mitad bioral, pero 6 semanas de tratamiento es muchísimo. Y la mortalidad del 20 al 30%, si bien no es una entidad muy frecuente, la mortalidad hasta el 30% es un montonazo. Entonces, para llegar a esta combinación del cóctel mortal, es como mezclar bebidas alcohólicas que no habría que mezclar algunas, tiene que haber bacteriemia, un endotelio defectuoso, y sepamos que las válvulas se envejecen con la edad, el antecedente de fiebre reumática, un paciente con la válvula protésica, y el flujo sanguíneo turbulento, con lo cual esto aparece en zonas de turbulencia de la sangre. Se activa el endotelio, se empieza a generar la vegetación. Entonces, este es un cóctel mortal con alta morbilidad que puede generar que el paciente tenga una endocarditis infecciosa. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Primero, el flujo sanguíneo turbulento, bueno, ya es del paciente, es en la zona de las válvulas, por eso donde hay rémora sanguínea y flujo sanguíneo turbulento, se genera una activación del endotelio. A eso no podemos hacer nada, pero un endotelio defectuoso sí se puede mejorar, quizá con un reemplazo de una válvula, o no, o a veces eso genera más problemas, pero sí podemos hacer algo con la bacteriemia y evitar que el paciente con estos factores de riesgo tenga una bacteriemia. Entonces, saliendo un poco del reumato, ahora sí vuelven a ser los hombres 9-1 la frecuencia en epidemiología, no es tan frecuente, pero con una mortalidad hasta el 30%, incluso en algunos casos con muchas comorbilidades hasta el 40%. Es un montón de mortalidad. ¿Sí? Y si tengo un paciente
Con una válvula envejecida, obviamente, 55, 56 años, más o menos 15. Y hay pacientes con factores de riesgo quizá un poco más jóvenes. Bien, entonces, inicialmente puede ser un posoperatorio mayor o menor a 2 meses, uso de drogas endovenosas y lo que se considera como asociado a los cuidados de la salud. Entonces, esto me va a cambiar sobre los gérmenes, si son intrahospitalarios. Acá introducimos por primera vez la palabra de Staphylococcus aureus meticilino resistente, que tiene tanta aumento en su presencia, tanto en el medio intra como extrahospitalario. Y otras bacterias como Serratia, Cinetobacter y un par de bichitos más que son bastante resistentes y se enquistan con pacientes inmunosuprimidos. Después, ¿dónde localizamos? Válvula nativa, válvula protésica. Van a ver que E y B corta N es endocarditis infecciosa de válvula nativa o protésica. La derecha, ¿sí?, es más frecuente en pacientes con adicción a drogas endovenosas, y después el concepto nuevo que se mete es relacionado con dispositivos intracardíacos. Con lo cual, tenemos pacientes que tienen un dispositivo de asistencia ventricular, lo estuvimos viendo el otro día, y pueden aumentar un poquitito su factor de riesgo porque por más de que el dispositivo intracardíaco sea bastante adecuado, bueno, es un tejido extraño y puede activar el endotelio. La válvula mitral por lejos es la más afectada, o la combinación aórtica mitral. La tricuspidera pulmonar no son las más frecuentes. Esto tiene que ver con la turbulencia y las presiones que manejan del lado derecho del lado izquierdo versus la del derecho. Entonces, la válvula mitral es la más afectada. El germen hoy en día en ascenso es Staphylococcus aureus. Hasta el 40% se detecta en los hemocultivos, ¿sí? Después los coagulasa negativos, el enterococo, que viene en ascenso, rampante viene el enterococo. El viridans, que era el original, está descendiendo bastante. Hongos, que es bastante poco frecuente. Y esta combinación que antes era el ASEC, que lo ponían todos de moda, que a la gente de infecto le gusta nombrar, es bastante infrecuente. Entonces, hoy en día tenemos que cuidarnos de el aureus, los coagulasa negativos y el enterococo, que viene en ascenso. Este viene bajando. Obviamente en los gérmenes, en los tratamientos empíricos, hay que cubrir la mayor cantidad, teniendo en cuenta lo que vimos recién. Paciente posoperatorio reciente, alejado, drogadicción endovenosa, válvula afectada y comorbilidades del paciente y antecedentes de algunos cultivos. Entonces, con respecto a los factores de riesgo, paciente que ya tuvo una endocarditis posiblemente tenga otra. Enfermedad valvular cardíaca, válvula protésica, todo lo que son catéteres centrales, venosos o arteriales, ¿sí?, que me generan bacteriemia o riesgo de la misma, dispositivos implantables, enfermedades cardíacas congénitas que también generan mucha circulación izquierda-derecha o derecha-izquierda, comunicaciones interauriculares, interventriculares, que son bastante graves porque tienen muchísimo flujo turbulento, y factores de riesgo no cardíacos, catéter venoso central, drogadicción endovenosa, inmunosupresión de la causa que sea, está bastante estudiado en HIV y en neutropénicos, ¿sí? Procedimientos dentales o quirúrgicos que generan bacteriemia, paciente que puede haber estado internado en los últimos 3 meses y pacientes en hemodiálisis. No la diálisis peritoneal, hemodiálisis. Eso sí es muy peligroso. ¿Sí? Entonces, en un paciente que tiene riesgo moderado a alto de endocarditis infecciosa, tiene que ser muy cuidadoso con las heridas, profilaxis antes de los procedimientos, no tomar antibióticos porque me puede aplacar, y negativizar los hemocultivos que son tan importantes en la endocarditis, ¿sí? Y tener mucho cuidado con las heridas. Si el paciente ya tiene una válvula lesionada y factores de riesgo, no agreguemos la bacteriemia. Todas estas medidas contribuyen a disminuir el riesgo de bacteriemia. Entonces, es un cuadro que hay que sospecharlo. Y acá me hago una pequeña pausa para contarles en qué momento un paciente puede sospechar endocarditis. Fiebre de causa no clara con múltiples órganos afectados. Capaz el paciente tiene un sedimento de orina, ¿sí?, patológico, lesiones en la piel, lesiones en no sé, un cuadro gastrointestinal y fiebre de causa no clara. Los hemocultivos en endocarditis son positivos entre el 90 y el 95% porque la bacteriemia es persistente. Entonces, todo lo que tenemos que apuntar nosotros, porque esto, una vez que lo sospeché, esto es una estupidez. Está todo escrito, sospecharlo. Las últimas endocarditis que vimos eran un paciente
que creo que se los comenté, que lo estaban por dar de alta. Ezequiel era las últimas que vienen del Arcade. Por ejemplo, Ezequiel era, el López era R1. Yo tenía un paciente que estaba en mi sector, o era R2, no me acuerdo. Un paciente con EPOC exacerbado que tenía una mielodisplásico. Bueno, se vio de alta, le íbamos a mandar a la casa y tenía un ecocardiograma ya al turno. Entonces le dije, un lunes, dale el alta después del ecocardiograma. Me llama diciendo que en el ecocardiograma tenía una vegetación en la válvula mitral de 15 milímetros. El paciente vino al cardiólogo a verlo, lo revisó, no le ocultó soplos. Paciente afebril, hermoso, divino, una vegetación larga y móvil. Bueno, le dijimos cultivalo por 3 y esperemos. El miércoles saltan positivos los 3 hemocultivos a un bovis. Bueno, empezamos con antibióticos, infectología se puso a los gritos, que qué sé yo, que nada, que bueno, mal uso de antibióticos, repitan los hemocultivos. El viernes a la mañana vuelven a saltar positivos los 3 hemocultivos. Ese día el paciente hizo fiebre. Y paralelamente había un paciente con un bloqueo AB de segundo grado con fiebre persistente, que ese sí tenía cultivos negativos. Y ahora justo vino cardiología a contárselo, le dije, comentáselo al doctor Cardoso, porque lo tenían en la UCO internado. Cardoso le dijo, sospecha de endocarditis, el diablo sabe más por viejo que por diablo, era una endocarditis infecciosa, así que presentamos los dos en un congreso. Un bloqueo AB, que puede pasar que la lesión de la válvula mitral o tricuspidia altera el sistema de conducción del corazón, está muy cerca, genera edema de la zona y puede alterar la conducción auriculoventricular. Entonces, no es raro encontrar una arritmia con fiebre, ¿sí? Entonces, todo paciente con fiebre de causa no clara sospecha de endocarditis. Nunca está de más un ecocardiograma. Vamos a ver de qué forma, pero nunca está de más. Otro anterior que tuvimos, estamos con un compañero revisando un paciente y el paciente de la camita del lado, que era una artritis séptica, un chico joven que estaba internado por traumatología, empezó a convulsivar. No era una artritis séptica, era una endocarditis bacteriana que había hecho una embolia séptica en una meningitis purulenta y artritis séptica. Entonces, cuando encontramos lesiones a distancia en varios lugares, por ejemplo, una glomerulonefritis o una pielonefritis, síntomas neurológicos, espondilodicitis, artritis séptica, o sea, alguien está largando bichos para todas partes, sospechen endocarditis. ¿Sí? Es cuando nosotros pensamos que algo tiene un ACV cardioembólico. Alguien está largando coágulos, bueno, acá alguien está largando pedazos de vegetación. Y hay fiebre, por supuesto. Sospechen endocarditis. Un ecocardiograma te separa las aguas y unos buenos hemocultivos tomados. Si son negativos, ya está. Y algunas cositas más que lo vamos a discutir. Entonces, inicialmente, sospechemos endocarditis en paciente con fiebre de causa no clara, ¿sí? Con múltiples impactos sépticos en la piel, en otros órganos. Habitualmente la endocarditis le gusta ir al vaso y al cerebro, ama esos lugares, ¿sí? Pero puede ser una pielonefritis hematógena y el paciente tiene sedimento patológico, fiebre, nunca tuvo síntomas urinarios, después tiene dolor lumbar, espondilodicitis, artritis séptica, alguien está largando bichos, ¿sí? Una vez que lo sospechamos, salimos a buscar el bicho en cuestión. Y una vez que buscamos el bicho, buscamos las lesiones cardíacas, cómo son, de qué tamaño son y qué grado están. Obviamente, las endocarditis derechas embolizan a pulmón, las izquierdas a la circulación general. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Estamos bien? Sí. Bueno, muy bien, perfecto. Manifestaciones clínicas, fiebre. Fiebre, el paciente vive con fiebre. No hay otra cosa que, no hay por dónde darle. Vive con fiebre. Escalofríos, síntomas generales, mialgias, artralgias. Muchos de ellos tienen insuficiencia cardíaca porque la válvula se puede poner disfuncional. Puede hacerte una ruptura tendinosa y tener una insuficiencia valvular aguda, ¿sí? Puede aparecer miocarditis, pericarditis, síntomas neurológicos. Habitualmente puede haber soplos cardíacos. La tríada que siempre se sospechó en los médicos un poco mayores y en los libros un poco más antiguos era fiebre, esplenomegalia y un nuevo soplo, o empeoramiento uno previo. Si uno no conocía al paciente, no hay forma de saber si el soplo empeoró o no. Entonces, sí fiebre. Sí puede haber esplenomegalia porque le gusta la endocarditis ir al vaso, por la circulación que tiene. Pero el soplo nuevo, empeoramiento uno anterior, es un tanto subjetivo. Si yo al paciente no lo conocía, no puedo saber qué soplo tenía. Y ver que un soplo haya empeorado es bastante subjetivo. Bien, rash cutáneo, esplenomegalia habíamos hablado, miopericarditis, pericarditis sola, ¿sí?
Acá están los porcentajes, un poco mayores. Estas son lesiones, muchas inmunomediadas, otras por embolias periféricas. Reactantes de fase aguda como eritrosedimentación, procalcitonina, proteína C reactiva. Puede aparecer factor reumatoide positivo como reactante de fase aguda, ¿sí? Hemorragias en astillas que aparecen en la uña como si fueran rayitas rojas. Aparecen astillas que no se hubiera clavado abajo de la uña. Entonces, como ven el cuadro clínico, fuera de la fiebre, el resto, nada. ¿Sí? Eritro alta, bueno, todos lo tienen, si están con un cuadro general. Los delitos diferenciales son sumamente amplios. Como consecuencia de endocarditis hay fenómenos vasculares como embolias periféricas, pulmonares, aneurismas micóticos, que no es que sean hongos, pero tienen forma de hongo porque es una embolia en la vasa vasorum. Y del lado de adentro del vaso se ve como un honguito, como si fuera un champiñón. ¿Sí? Petequias, hemorragias subconjuntivales, ¿sí? La mucosa yugal, en la esclerótica el paciente también puede tener manchitas rojas, ¿sí? Fenómenos inmunológicos como las manchas de Rorschach en la retina, glomerulonefritis. Entonces, piensen, ya que tenemos algunas herramientas más a esta altura de la cursada, todos los diagnósticos diferenciales que puede plantear. Fiebre y embolias pulmonares. Una neumonía, ¿quién te dice? El paciente va a tener fiebre, va a tener tos, obviamente, porque tiene una embolia en el pulmón. Es bastante confundirse uno con otro. No es raro encontrar un paciente con endocarditis que viene con varios esquemas antibióticos dando vueltas por ahí hasta que uno dice, che, ¿no será una endocarditis? Y se decide a estudiarlo un poco más. Puede aparecer absceso, infarto renal, insuficiencia renal, abscesos esplénicos, lesiones o diseminaciones en prótesis articulares o articulaciones nativas, espondilodicitis, ¿sí? En la columna vertebral, meningitis purulenta, el aureus ama ir al cerebro, ACV, foco motor más fiebre, lo he visto, ¿sí? Un paciente con hemiparesia y un foco motor, ¿sí? Le hacemos la tomografía, podía tener una lesión hemorrágica y era una endocarditis. Arritmias de la clase que ustedes quieran, desde taquicardia sinusal hasta un bloqueo AB de primero, segundo, tercer grado y fiebre. Todo esto más fiebre. Entonces, no es tan raro que el paciente, el diagnóstico se confunda en un inicio. O por lo menos sea difícil la disquisición diagnóstica. Estas son las lesiones que aparecen, estas son las hemorragias en astilla, nódulos de Osler, petequias incluso en la mucosa conjuntival, que no desaparece cuando le ponemos gotitas para el ojo rojo, ¿sí? Estas son lesiones pseudoneurismáticas en los vasos, las lesiones de Janeway, que son lesiones purpúricas, no dolorosas en los dedos. Todo esto puede aparecer, no es lo más frecuente, pero cuando aparece bastante patognomónico. Pero de vuelta, es extremadamente infrecuente, ¿sí? Entonces, en un paciente, después pasamos a este, el diagnóstico, ¿sí? Una vez que lo sospeché, paso a hemocultivarlo. ¿Cómo lo hemocultivo? Son 3 muestras de 10 mililitros separadas por 30, entre 20 y 30 minutos. Diferentes sitios de punción. No es que le saqué del brazo y le doy 3 veces al brazo. En medios aeróbicos y anaeróbicos. Lo que hacemos habitualmente es 3 muestras de 10 mililitros separadas por entre 20 y 30 minutos para aumentar el tiempo de bacteriemia y tratar de pescarlo bien. Y dejamos 5 mililitros en un frasco, 5 mililitros en el otro. Medios aeróbicos, anaeróbicos. Hasta el 20% tienen endocarditis con hemocultivos negativos. ¿Sí? Y repetir cada 2-3 días los hemocultivos. ¿Sí? Las pruebas serológicas se hacen, por ejemplo, para algunos pacientes con endocarditis de cultivos negativos con gérmenes más raros, Brucella, Coxiella, que incluso se puede hacer una PCR, ¿sí? Que sirve para diagnóstico y para seguimiento. Cuando empieza a negativizar las serologías, el paciente está mejorando. ¿Sí? Estamos entonces que una quinta parte va a tener hemocultivos negativos. El resto, más del 90%, va a tener hemocultivos positivos. Obviamente, si yo tengo tomas estériles bien adecuadas y cada 2-3 días lo repito, es raro que se me escape una bacteriemia persistente. Dentro de lo nuevo que le van a poner el signo de pregunta con gol estándar es cuando se hace el reemplazo valvular, se manda un tejido de esa válvula, anatomía patológica, para ver qué germen había. Miran directamente la vegetación, que no es tan fácil en un consultorio. Así que una vez que el paciente se hace el reemplazo valvular, por la endocarditis infecciosa que requiere reemplazar la válvula muchas veces, mandan un pedacito a anatomía patológica. Abren la vegetación y la mandan a cultivar.
lo llaman como el nuevo gol estándar con muchos signos de pregunta porque no es tan accesible. No es que sospecho endocarditis y bueno, a la tarde te sacamos un cacho de válvula y lo mandamos a cultivo. Entonces, endocarditis de cultivo negativo, por ejemplo, el grupo ASEC, que es Haemophilus, Aggregatibacter, Cardio, Eikenella, Kingella, han variado un poquitito, el 4%. Puede dar negativo tranquilamente. Streptococcus que requieran nutrición diferente, la Coxiella, algunas brucelas, Bartonella, Clamidia, ¿sí? El Whippley, la Legionella neumófila, ¿sí? Muchos hongos, hay que dejar incluso que cultiven un poco más. Por ejemplo, la cándida hay que dejarlo hasta 10 días que se cultive con medios ricos en su nutrición. Y el Aspergillus que se puede pedir, por ejemplo, galactomananos, que es un tanto inespecífico, pero me puede aportar. Esto no aparece en huéspedes inmunocompetentes. Estos inmunosuprimidos y hechos pelota. El Aspergillus no es que es una endocarditis de alguien que venía caminando de 40 años por la calle. Estos aparecen en huéspedes severamente inmunocomprometidos. Una vez que yo microbiológicamente documento, o por lo menos mando a cultivar, imágenes. ¿Qué voy a buscar? Primero un ecocardiograma. Transtorácico o transesofágico. ¿Qué tiene la ventaja del transtorácico? Que está disponible en muchos lugares y el paciente no requiere una preparación especial. El transesofágico no está tan disponible, pero bueno, es lo ideal, ¿sí? Después tenemos la tomografía, la angiotomografía, ¿sí? La angiotomografía coronaria y valvular o angiotomografía cardíaca, incluso puede haber más detalle del ecocardiograma transesofágico. No es fácil de conseguirlo, no se hace en todas partes, ¿sí? El ecocardiograma transtorácico tiene el problema de que la ventana puede no verse bien si el paciente tiene un panículo adiposo un tanto mayor y una mala ventana. El ecocardiograma transtorácico puede ser negativo y no ser significativo. Lo ideal es en pacientes con factores de riesgo, como una válvula protésica, hacerle directamente un transesofágico, ¿sí? Lo recomiendan ampliamente. La tomografía me va a servir, no solamente la angiotomografía coronaria o cardíaca, para ver incluso algunas extensiones de la lesión de la válvula en la base del corazón, que el transesofágico incluso no las ve, sino también la parte de tomografía que puede ver en todo el cuerpo impactos sépticos o abscesos, ¿sí? Cuando el paciente empieza a alargar pedazos de vegetación para todos los órganos, incluso en pulmón también. La tomografía con emisión de positrones o esta, que es un radionucleido marcado con una especie de glucosa que me puede medir lugares de actividad bacteriano. Incluso también la gammagrafía, que es un estudio de medicina nuclear con glóbulos blancos marcados con tecnesio 99, también me puede ver lesiones a distancia. Y la resonancia de cerebro, que me puede ver algunas lesiones cerebrales como la diseminación y las embolias sépticas de la endocarditis bacteriana. Esto se utiliza mucho para cerebro, sirve para otros órganos, pero básicamente para cerebro. Entonces, dentro de las imágenes tengo transtorácico, transesofágico, ¿sí? Y un montón de estudios que se agregaron en el último consenso para poder pesquisar a dónde el paciente embolizó para ir a buscar posibles complicaciones, ¿sí? En el laboratorio es bastante inespecífico. Tenemos anemia, que es leve, leucocitosis, que también puede ser multifactorial, hematuria, si el paciente tiene compromiso de glomerulonefritis o una pielonefritis hematógena, reactantes de fase aguda como eritrosedimentación, procalcitonina, proteína C reactiva, puede haber inmunocomplejos circulantes, también si el paciente tiene fenómenos por inmunocomplejos. El laboratorio sinceramente es bastante inespecífico, ¿sí? Fuera de la parte de bacteriología es bastante inútil el laboratorio, no hay un test de la endocarditis positiva, excepto que esté buscando serologías para Coxiella burnetii, no sé, pero es bastante inespecífico. De hecho, son criterios menores los del laboratorio, ¿sí? Cuando los criterios diagnósticos son los famosos criterios de Dukes que se modificaron, ¿sí? Tenemos criterios mayores, hemocultivos positivos, ¿sí? Por lo menos más de 2, 3 o la mayoría de 4. En el caso de la Coxiella burnetii, un solo hemocultivo por lo fastidiosa que es para crecer me alcanza, o la serología positiva. Este es el criterio mayor, uno es bacteriológico y el otro es de imágenes. En imágenes miren cómo sumamos en el nuevo consenso los estudios anexos, además del ecocardiograma. Lesiones valvulares, perivalvulares, engrosamiento, incluso a veces de alguna válvula, ¿sí? Entonces, los criterios mayores es uno microbiológico y otro de imágenes. Dentro de los menores, factores de riesgo, paciente con alguna cardiopatía predisponente, fiebre,
que aparecen un montón de casos, ¿sí? Eventos embólicos, eventos inmunitarios y un hemocultivo o una imagen que no sea del todo concluyente, ¿sí? Esto simplemente es un hemocultivo, por ejemplo, puede pasar un hemocultivo positivo para Enterococcus, pero el resto no. Bueno, criterio menor, está bien. Si suma, estoy en condiciones de decir endocarditis definitiva, posible o descartada. Dentro de la endocarditis definitiva tiene que tener los dos criterios mayores, un mayor y 3 menores o los 5 menores, con lo cual en este caso no descarten buscar otra cosa que no sea endocarditis, ¿sí? La posible y la descartada no tiene otros diagnósticos alternativos o por lo menos plantear y no cerrarse que es una endocarditis. Sí les puedo agregar que el consenso anterior decía, si al paciente se le va la fiebre con menos de 4 días de antibiótico, no es endocarditis. La endocarditis por lo menos está una semana, 10 días con antibióticos, febril continúa. Después se le va. De lo difícil que es esterilizar la vegetación. Si al paciente se le va la fiebre con 4 o menos días de antibióticos dirigidos porque ya tengo un cultivo con un bicho adecuado, con resistencia y sensibilidad, con menos de 4 días no es endocarditis. Busquen otra cosa. ¿Preguntas hasta ahora? Solo una consulta, Isa. Cuando hablamos de los hemocultivos, que hay que esperar hasta 10 días por si son hongos, una Sí, en bacteria realidad, difícil. bien. Yo decía, ¿se hace algo en esos 10 días para evitar, por ejemplo, supongamos que tenemos con un ecocardio una vegetación en las aurículas con fibrilación? Ajá. Y lo cultivamos y no sale nada al principio. Uh-huh. Esperamos los 10 días. Sí. ¿Le hacemos alguna medida de profilaxis para que no salga un trombo y se estanque en el cerebro, por decirlo, una coronaria? Bien, ahí, bueno, a tu pregunta paso a aclarar. Si nosotros tenemos una sospecha microbiológica, si estamos pensando en hongos, quizás un huésped inmunocomprometido, yo ya tengo una imagen que me dice si hay vegetaciones y qué tamaño tienen. Porque en esos 10 días, obviamente tenés razón, uno no se siente esperar. Pero son pacientes que vienen con cuadros subagudos. Las endocarditis no es que de repente tac, aparece la vegetación, tarda varios días en formarse, entre 14 y 21 días en general, y empezar a generar problemas. Eso por un lado. Segundo, voy a tener una imagen en la cual me puede mostrar una vegetación o no. Tercero, veo complicaciones. Si yo tengo embolias, ¿sí? O las vegetaciones son grandes y yo ya tengo una imagen o muy móviles, hay que hacer una consulta con cirugía cardiovascular. Y en estos casos, cuando la vegetación tiene mucha disfunción valvular, se genera insuficiencia cardíaca, otra indicación de cirugía cardiovascular de urgencia. Entonces, yo puedo esperar el germen a ver qué onda. Pero en el medio tengo una imagen y un paciente con indicaciones o no, y ya que vino la pregunta, paso a hacerlo así, machacamos el tema. Ahora muestro las dibujitas. Indicaciones quirúrgicas, insuficiencia valvular, infección no controlada a pesar de 10 días de antibiótico, inestabilidad hemodinámica, vegetaciones más de 10 o muy móviles, que esto ya tengo una imagen, implantes intracardíacas, válvula protésica inestable o embolias. Esto ya lo tengo. Cuando estoy esperando los 10 días de cultivos, esto ya lo tengo delante mío. Tengo una imagen y tengo una evaluación clínica. Esto no es tan complicado de ver. Si lo pienso de esa manera, todas las indicaciones quirúrgicas. La vegetación, si mide, como la de este señor que yo tenía, 15 milímetros, que parece una bufanda, una pasmina, que estaba ahí saltando, y no había tenido una sola embolia. Fue a consulta con cirugía cardiovascular, a los 4 días se lo venían a buscar el centro de derivación de no me acuerdo dónde, y me lo sacaron, cosa que me gustaba mucho ese paciente. Pero acá tengo un paciente con factores de riesgo, la sospecha, aunque espere los cultivos, tengo imágenes y evaluaciones clínicas. Esto es clínico, esto también, esto es imagenológico, esto es el antecedente, esto es por imágenes y esto es clínica. Entonces todo esto lo tengo además del cultivo que estoy esperando. ¿Qué se hace? Pero vuelvo para atrás. Se evitan los tratamientos empíricos. ¿Por qué? Porque habitualmente el paciente ya viene con varios esquemas que le dieron amoxi, a ver qué onda, clarito, a ver qué onda, y muchas veces los hemocultivos son negativos porque están negativizados por los antibióticos que traía el paciente para cualquier otra cosa. O el paciente los compró en el kiosco, no sé. Entonces, no es raro encontrar un paciente con endocarditis que viene con varios antibióticos orales, varios esquemas, 5 días de levofloxacin, 7 días de amoxi, sigue con fiebre.
tuvo una tosecita, nadie se fijó que era insuficiencia cardíaca, entonces ahí te cae el paciente. Suele venir con esquemas previas. Es muy raro el paciente que vos decís, lo mirás y decís, endocarditis, en la cara, así. Mirá, le veo la válvula haciendo hacia el lengüetazo. Entonces el diagnóstico uno trata de pensarlo globalmente y más que nada sospecharlo. Entonces tengo la evaluación clínica, la microbiológica, ¿sí? Que tarda unos días como todo cultivo. Hay algo que se llama MALDI, no sé cuánto, que es una espectrometría de masa para cortar los tiempos de los cultivos, que está disponible en muy pocos lugares. Pero si el paciente ya venía con varios esquemas, no me animo a meterle un empírico, a menos que apure. Por ejemplo, insuficiencia cardíaca o tenga que entrar al quirófano. ¿Sí? Entonces, se tratan de evitar los esquemas empíricos. ¿Sí? Lo ideal es esperar los cultivos. La bacteria es persistente, algo va a venir. Cada 3 días, repito, en los 10 días que decís vos, Jorge, que tenés razón, esperando un hongo que capaz no está, tengo 3 juegos más de hemocultivos por 3, dando vueltas y tratando de pesquisar esa bacteriemia. Entonces, en el medio pasan un montón de cosas y el paciente está internado y monitorizado. Obviamente, el paciente con sospecha de endocarditis se interna y se lo controla muy de cerca. Entonces, el tratamiento definitivo es cuando tengo el germen, ¿sí? Tengo un germen y con menos de 4 días de antibiótico. Germen dirigido, si mejoró la fiebre, no es endocarditis, ¿sí? Sáquense de la cabeza, no empírico, dirigido. Estos son los esquemas de Estados Unidos que, obviamente, la bibliografía del Cecil es de ahí. El Viridans, que en algún momento se utilizaba mucho, el enterococo y el estrepto, ¿sí? Son hasta 4 a 6 semanas, son esquemas largos. En el medio puede haber un montón de cosas. Sensibilidad a los antibióticos, reacciones alérgicas, una resistencia que aparezca después en un cultivo más tarde, efectos adversos de los antibióticos, son 4 semanas, en las cuales el paciente puede tener una serie de complicaciones. Es tratamiento en unidad coronaria. ¿Me avisas cuando te desocupes necesito hablar con vos? ¿Qué hice? Y algo, por eso te No, no me digas. Yo sé así. 2, 3, sí, está todo bien, pero igual te voy a cagar a pedo. No, ¿por qué? ¡Qué barbaridad! Primero porque soy honesta. Ah, bueno, ¿Para qué listo. te voy a hacer una falsa ilusión? Vos sabés. 2372, llámame. No les explico, no, ay Dios, qué gente difícil. Bueno, en fin. El Staphylococcus aureus, sí, se usa nafcilina si es sensible, pero podemos utilizar penicilina. Esto se usa en Estados Unidos. Si sospecho de SAMR, vancomicina. Sí, cefazolina también es sensible, si es un Staphylococcus aureus, meti-S. Daptomicina, que es una variante, que obviamente no la puedo utilizar en pulmón, porque los neumonocitos tipo 2 inactivan la dapto. ¿Sí? Válvula protésica, banco, ¿sí? Genta y rifa. Son esquemas muchas veces múltiples. Acá, nafcilina, genta y rifa. Son esquemas múltiples por altas dosis y por muchas semanas. ¿Sí? Y las cepas ASEC, que de vuelta son infrecuentes, pero eran las que estaban más. Igual que el Viridans, lo que estaba de moda, el ASEC. ¿Sí? Bien, dentro de los Enterobacteriaceae, ¿sí? Penicilina al respecto, céfalo, que puede ser ceftriaxona o cefazolina, depende. Más aminoglucósidos, ojo con la función renal con los aminoglucósidos. Más de 2 semanas no se pueden dar los aminoglucósidos como amicacina o gentamicina. Pseudomonas, que no es lo más frecuente. Hongos, obviamente es 6 semanas y un poco más también. Anfotericina, con todas las complicaciones que tiene la anfotericina. Sugieren la liposomal, que es un cara como la vida, y el paciente, bueno, tiene un montón de complicaciones, y acá la asocian, obviamente, la válvula queda arruinada. Muchos de estos pacientes tendrán el reemplazo valvular, con todas las complicaciones que es un reemplazo valvular. Anticoagulación, riesgo de endocarditis el día de mañana, de vuelta con la válvula protésica, y una serie de complicaciones, por ejemplo, no acercarse a un microondas, resonancias, etc. ¿Sí? Si tengo que utilizar un germen empírico, pero en que lo muestro que esto me gusta un poco más, que esto es el consenso nuevo, ¿sí? En pacientes con endocarditis de válvula nativa adquirida en la comunidad, o válvula protésica tardía, más de 1 año de la cirugía, AMPI, ¿sí? Ceftriaxona y Genta. Empezamos con este tratamiento empírico. No esperé los gérmenes porque no pude. El paciente tiene indicación quirúrgica o está con insuficiencia cardíaca, o su estado clínico apuraba, no podía esperar 8 días de hemocultivos negativos. Veo de dónde viene el paciente, qué tipo de válvula es y le tiro nomás. Esto es el consenso nuevo. Pacientes con válvula protésica temprana, menos de 12 meses de haberse operado o
asociado a los cuidados de la salud, ¿sí? Le tiro con todo. Banco, gente, rifa. Empírico. Y espero los cultivos y cruzo los dedos. Cuando hay alergia a los beta-lactámicos, ¿sí? Ojo, igual las cefalosporinas que pueden tener reacción cruzada con las alergias a beta-lactámico, pero cefazolina bancogenta. Feo. Esto con el paciente que hace un tratamiento empírico. Paciente con endocarditis con cultivos negativos, trato de buscar pruebas serológicas, pensando en Brucella, Coxiella burnetii, ¿sí? Y a veces lo sigo, además del diagnóstico positivo con las serologías, el seguimiento cuando van bajando los anticuerpos, de que el paciente está mejorando, ¿sí? Cuando van empezando a mejorar, listo, perfecto, tiene una buena respuesta, porque muchos son gérmenes intracelulares o de cultivo fastidioso. Entonces, es posible que no tenga los criterios mayores, puedo juntar algunos menores, pero bueno, son tratamientos de la endocarditis. La van a ver como endocarditis bacteriana con cultivos negativos. B larga, CN. Entonces, cuando tengo un paciente con endocarditis definitiva, ¿sí? Si la infección está controlada, puedo plantear de, no sé, pasar de un germen con tratamiento endovenoso 2 semanas y después continuar oral, ¿sí? Tiene que tener un buen medio, acceso a lucidez, que un germen sea sensible a antibióticos orales, y ver si la infección está controlada con 2 semanas, que ahí ya tengo un panorama más o menos adecuado, ¿sí? Si no lo es, seguimos con tratamiento endovenoso hasta 6 semanas y lo lamento. Y control para ver si caemos en alguna indicación quirúrgica, ¿sí? Entonces son 2 semanas, que es la fase crítica, y continúo con las bacterias latentes hasta 6 semanas. Antes de pasar de la vía endovenosa a la oral, al día 10, 12, hacer un transesofágico para ver cómo estamos. Si la válvula está bien, si empeoró, si la vegetación medía 10 milímetros y ahora medio 5, porque los otros 5 milímetros salieron a pasear por el cuerpo. Antes de cambiar, es un paciente en el cual se plantea mucho decir, bueno, lo dejo 4 o 6 semanas internado, que no es poca cosa, pero tiene que tener un medio adecuado, infección controlada y unas válvulas que deben estar estables. Este es un protocolo que salió no hace mucho sobre tratamiento oral después de 2 semanas de antibióticos endovenosos para endocarditis. Complicaciones de endocarditis, lesión valvular, invasión del endocardio, pericarditis, miopericarditis, ¿sí? Inestabilidad, arritmias, complicaciones embólicas, fenómenos inmunitarios, infecciones metastásicas, ¿sí? Recuerden que le gusta el cerebro y le gusta el vaso a la endocarditis, pero pueden afectarse el riñón, incluso abscesos, perinefritis, pielonefritis, ¿sí? Infecciones gastrointestinales, infecciones en los ojos, un montón de órganos se pueden afectar. Si son endocarditis del lado derecho, embolias en pulmón, neumonías cavitadas, lesiones múltiples, ¿sí? Estas son las válvulas, vegetaciones que aparecen. Esta es una vegetación un poco mayor, que esto puede romper la cuerda tendinosa de la insuficiencia valvular aguda severa. Acá hay otra vegetación. Esto es un paciente con una artritis séptica. Estas son las embolias en el vaso. Estas son las embolias en el riñón, embolias sépticas. Estas imágenes oscurecidas, una tomografía de abdomen con contraste, que puede haber el defecto de relleno. Esto puede ser tranquilamente un paciente con una embolia séptica de aureus, que ama el cerebro. Puede también meningitis purulenta, ¿sí? Estos son los aneurismas que pueden aparecer en un vaso cilíacos, ¿sí? La subclavia, espondilodicitis con la destrucción de la columna vertebral, una infección del disco. El paciente empezar con dolor y fiebre, dolor en la espalda, busquen endocarditis. Es raro que la espondilodicitis afecte de esta manera a un paciente primario, siempre es hematógeno. Pensar en diseminación hematógena, pensar en endocarditis. Indicaciones quirúrgicas: insuficiencia valvular aguda, insuficiencia cardíaca, infección no controlada, que ya sabemos lo que es, con 2 semanas el paciente sigue mal, de antibiótico dirigido, inestabilidad hemodinámica, vegetaciones grandes o muy móviles, que eso me lo da un ET o un transtorácico, implantes intracardíacos, ¿sí? La válvula protésica, porque era un paciente que la tenía protésica la válvula, y complicaciones cardíacas o extracardíacas. Entonces es muy frecuente que el paciente requiera una consulta con cirugía cardiovascular, ¿sí?
El momento adecuado para la cirugía es todo lo que vimos recién, insuficiencia cardíaca, infección no controlada o embolias. Después el resto es básicamente lo mismo. Insuficiencia cardíaca, obviamente por la insuficiencia valvular. Infección no controlada, microbiológicamente no le estamos pegando, o las vegetaciones están embolizando a lo pavote. Ahí hay que llegar a consultar con un cirujano cardiovascular. Por eso son multidisciplinarios los abordajes de endocarditis. Recaída o reinfección, ¿sí? El paciente con antibiótico inadecuado en su dosis. Por eso siempre ver si es candidato a la vía oral o seguimos endovenoso. Lo siento, estará 6 semanas internado. Gérmenes resistentes, ¿sí? El enterococo y el aureus que puede tranquilamente recaer. Pacientes que tienen varios gérmenes que se inyectan drogas. Yo asumo que cuando alguien se inyecta abajo de una mesa heroína en el brazo, no tiene limpieza en sucio, limpieza en limpio. Obviamente las agujas están lejos de ser estériles, así que puede ser un bicherío eso, ¿sí? Extensión perianular del anillo de la válvula, las protésicas, que son una porquería cuando pasan, ¿sí? Abscesos que pueden quedar infectados. Una embolia séptica, se hace un absceso y sigue largando el mismo bicho, y una vez que cumplir las semanas de antibiótico, el absceso sigue largando gérmenes a una válvula defectuosa, porque acá hay endocarditis, entonces puede volver a infectarla, ¿sí? Cuando se manda a cultivar la válvula y es positivo de algún germen un poco extraño, si después del 7º día de reemplazar la válvula sigue con fiebre, pacientes en diálisis que son inmunosuprimidos, ¿sí? Mal higiene bucal, etc. Dispositivos intracardíacos, que esto en realidad no es importante, simplemente que sepan que todo dispositivo intracardíaco es plausible de infectarse y se comporta como una endarteritis, que viene a ser como una endocarditis bacteriana, pero de un dispositivo intracardíaco. Válvula protésica cardíaca o asociada a TAVI, que es el reemplazo valvular por hemodinamia, ¿sí? También aún así, no la cirugía cardíaca convencional, pero existe como tal, es un reemplazo valvular que se hace a través de un procedimiento en el laboratorio de hemodinamia. No se abre el pecho como si fuera un quesito. También puede generar endocarditis, ¿sí? Situaciones especiales, ancianos embarazadas, inmunocomprometidos, trasplante de órganos neutropénicos, cardiopatías congénitas, ¿sí? Endocarditis trombótica no bacteriana, que esto siempre me gusta preguntar al doctor Cardoso, la de Lehmann-Sachs, el SAF, la marántica en pacientes severamente desnutridos, prolapso de la válvula mitral, estenosis aórtica, insuficiencia mitral. Es raro que un paciente con estenosis aórtica genere endocarditis. Habitualmente es el flujo turbulento de las insuficiencias mitrales, pero a veces en la base cardíaca de la válvula aórtica, cuando la estenosis es muy severa, hay muchísimo flujo turbulento, porque la sangre rebota contra un agujero que está chiquitito. Entonces, puede pasar que tenga vegetaciones estériles, ¿sí? Que todo esto son vegetaciones estériles. Son endocarditis trombóticas no infecciosas o estériles. ¿Por qué? Porque los cultivos vienen negativos, ¿sí? Profilaxis antibiótico a todo paciente con factores de riesgo que se van a hacer procedimientos odontológicos, fibroncoscopía, algún procedimiento de drenaje de absceso de piel y partes blandas, cirugía cardiovascular con material protésico por otra causa, darle profilaxis antibiótica. ¿Por qué? Para evitar la bacteriemia en un paciente que tiene factores de riesgo. Esto no es para todos, ¿sí? Esto es lo que habíamos visto ayer. Utilizamos amoxi, ceftriaxona, la clínica antes se utilizaba, no se utiliza más, y son 3 pavaditas, 30 minutos a 1 hora antes del procedimiento, y me evito una bacteriemia con todos los problemas que puedo tener en pacientes con procedimientos de alto riesgo. Hoy en día, más que nada, los dentales, que generan tanta bacteriemia porque hay ruptura de mucosas, ¿sí? Bien, creo que esta era la última. Bueno, preguntas, chicos, inquietudes. Profe, Sí. como los tratamientos son dirigidos y son Sí. varios, o sea, nos quedamos con algunos o... Yo le digo más que nada como pensándolo a la hora de responderlo, porque siempre va a estar ligado con un agente etiológico. A mí me había quedado, por ejemplo, ceftriaxona ampicilina. Sí, pero eso se puede utilizar como un germen, como un tratamiento muchas veces empírico, ampi, ceftriaxona y, en realidad no tanto, es ceftriaxona o ampi. Antes el tratamiento previo era ampigenta, que es para el Vididan, que el Vididan ya no es un problema, básicamente. Pero sí ceftriaxona banco. Si tengo que agarrar algo empírico en nuestro medio en Argentina, porque estos son todos protocolos extranjeros.
se extracciona banco. Tenemos un aumento muy grande de SAMR, Staphylococcus meticillium resistente, como para pensar en otra cosa. Entonces, si tengo que agarrar un germen empírico en Argentina, hoy elijo se extracciona banco, que es lo que se utiliza habitualmente en nuestro medio, ¿sí? Pero obviamente es la experiencia que tenemos acá en Argentina y el aumento del SAMR, que en Estados Unidos no es tanto como acá y en Europa mucho menos. Pero si utilizamos un germen empírico, un tratamiento empírico es ese, que tratamos de evitarlo, Nacho, por todas las formas posibles. ¿Por qué? Porque genera resistencia, aparecen efectos adversos de un antibiótico que capaz ni me sirve. A menos que el paciente apure con una indicación quirúrgica, insuficiencia cardíaca, vegetaciones grandes son muy móviles, y tengo que hablar con cirujano cardiovascular y empezar con un tratamiento empírico. ¿Está bien? Perfecto, gracias, doctor. No, de nada. Bueno, pequeños, nos vemos mañana. En realidad nos vemos online hoy. Después avísenme si a las 5 o a las 6 voten. Hagan esas tablitas que tanto les gusta hacer. A las 3 con David, que después les pasaré el Meet. Creo que David está en el grupo. Y a las 5 o 6 de la tarde avísenme y hacemos lo de Electro, que nos va a llevar una horita, quizá un poco más. ¿Estamos? Nos vemos. Chau, chi. Chao, gracias. Chao, Chao, chao.